Buenos días a todos, muy buenos días y gracias por estar acá. Vamos a darle continuidad a la clase. Yo le llamé a esta clase lo que pertenece a la vida, lo que pertenece a la vida. Y vamos a darle continuidad. La semana pasada les decía que este espacio lo vamos a aprovechar para estar abordando temas. Pretendemos que sean prácticos, temas que nos ayuden a todos. Yo sé que muchos de nosotros hemos pasado mucho tiempo en una iglesia, escuchando predicaciones, enseñanzas, quizás tomando cursos, discipulados, pero yo me atrevo a hablar aún hasta por mi propia realidad, y a pesar de que yo también tengo, al igual que muchos de ustedes, ya varias décadas de estar leyendo las escrituras y estudiando, para mí sigue siendo una bendición, para mí sigue siendo una riqueza abrir las escrituras y leer y estudiar, porque les decía yo la semana pasada que eso es algo que todos deberíamos procurar hacer, estudiar sistemáticamente las escrituras, no nada más, voy a decirlo así, no nada más desde un enfoque devocional, o bajo un enfoque devocional. Normalmente uno busca leer las escrituras y a través de ese enfoque uno mantiene fortalecida su comunión personal con Dios. Como que el enfoque devocional, yo de alguna manera siempre lo he visto así, de alguna forma, como que es la manera, la forma en la que uno busca de manera personal mantener fortalecida su comunión con Dios. Pero cuando uno estudia sistemáticamente las escrituras, entonces uno tiene la oportunidad de ir adentrándose en temas, en diversos temas, o los diversos temas que la propia escritura nos presenta. Entonces, si volvemos al pasaje de segunda de Pedro capítulo 1, versículos 1 al 15, lo voy a volver a leer. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Vuelvo a hacer énfasis en eso, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento. Ahí identifiquemos cómo en segunda ocasión vuelve a hablar del conocimiento. Dice: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, y por tercera vez conocimiento, otra vez, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al, y otra vez, por cuarta ocasión, en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Que Dios bendiga su palabra y nos ayude, nos guíe. Si se dan cuenta, yo percibo un amor muy especial en el corazón del apóstol, un amor muy, muy especial, que lo mueve y lo lleva a dedicarse y a dedicar lo necesario para que se conozca, para que se sepa, para que se entienda. Yo veo de hecho, si leemos por ejemplo algunas de las otras epístolas, uno puede ver, por ejemplo, virtudes como la paciencia, como el amor, pero también como la ternura que hay en el corazón del apóstol, y que a través de ello lo que le expresa a la iglesia es su deseo de que la iglesia aprenda bien. Aprenda bien. Los tiempos que vivimos hoy tienen características muy, muy singulares, muy especiales, pero los tiempos que se vivieron en el tiempo de los apóstoles también fueron tiempos muy turbulentos en muchos sentidos. Cuando uno lee, por ejemplo, la aparición, y no la aparición, sino la manifestación y la expresión de, por ejemplo, los gnósticos, los estoicos, o los fariseos, o los saduceos, aún el propio imperio romano, cuando uno ve las ideologías que predominaban en ese tiempo y que todas ellas de alguna forma jugaban un papel importante en el corazón de la gente, como hoy hay muchas ideologías que siguen jugando un papel muy importante para toda la gente. Tan importante era hablar en ese tiempo del alma como hoy, o del materialismo como hoy, o de muchos temas que, así como se trataron en el tiempo antiguo, se siguen tratando en este tiempo. Si quisiéramos hablar de derechos humanos, también en ese tiempo había que hablar de derechos humanos. Si tuviéramos que hablar o quisiéramos hablar de la dignidad de la mujer o de las mujeres, en ese tiempo también había que hablar de eso. Si quisiéramos hablar o tuviéramos que hablar de la pobreza, también había en ese tiempo mucho eso, de la esclavitud, etcétera, etcétera. La historia, por ejemplo, registra muchas prácticas abominables, por ejemplo, en cuanto al tema sexual. Y en el tiempo presente sigue siendo un tiempo que abruma a mucha gente, que confunde a mucha gente, que divide a mucha gente. Es decir, los tiempos apostólicos y los tiempos bíblicos son una riqueza para entender mucho acerca de la verdad de Dios, que nos es tan útil para nosotros darnos dirección, puedo decir equilibrio, puedo decir luz, puedo decir entendimiento, porque hay muchos temas que a veces a la gente la llegan a confundir. Entonces, yo les hablaba la vez anterior que a mí me impacta mucho cuando leo aquí como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, y eso abarca mucho. Yo les decía que hay tres premisas fundamentales en este pasaje. Uno, el conocimiento de Dios no se limita, esto ya lo comenté la semana pasada, no se limita al ámbito religioso, nunca. El conocimiento de Dios, cuando se habla del conocimiento de Dios, no se limita al ámbito religioso.
Y muchas personas que llegan a veces a encerrar el conocimiento de Dios solo a la religión, tienen un mal concepto de la fe y llegan a crecer, voy a usar la palabra, mal formados en el tema de la fe. La premisa número 2, les decía yo que el conocimiento de Dios nos lleva a conocer, a comprender, a entender y a tratar todos los asuntos de la vida, todos. Y les hablé de cómo, o hablamos de cómo antes de que fuera establecido cualquier sistema de fe o cualquier sistema religioso, ya había principios establecidos, ya había principios rectores, ya había leyes que son inmutables. Y entonces ahí fue donde abrí un paréntesis. La semana pasada hablé, porque dije voy a abrir el paréntesis aquí para hablar de algunos ejemplos, y hablé del primero, y hablé por ejemplo de la individualidad de cada persona, aunque parezca redundante, y hablé de eso. Hoy déjenme hablar rápidamente de otras 4 como ejemplo dentro de esta premisa número 2. Dentro de esta premisa número 2, que dice que el conocimiento de Dios nos lleva a conocer, a comprender, a entender y a tratar todos los asuntos de la vida, entonces voy a hablar dentro de esa premisa de 5 ejemplos. El primero ya lo hablé la vez pasada, hablando de la individualidad de las personas. Número 2, voy a hablar de la esencia y de la estructura que Dios le ha dado a cada persona, a cada persona. ¿Por qué lo digo? Porque Dios creó a ese hombre y a esa mujer de la que ya leímos la semana pasada, Adán y Eva. Dios creó a ese hombre y a esa mujer a su imagen y a su semejanza. Y esa expresión o esa frase la hemos leído cualquier cantidad de veces, pero eso significa que es Dios y que es en Dios, es Dios y es en Dios, en donde toda persona tiene y alcanza, por lo menos veo yo 7 cosas. Alcanza, número 1, su definición. Número 2, alcanza su esencia. Número 3, alcanza su funcionalidad. Número 4, alcanza su potencial. Número 5, alcanza su dignidad. Número 6, alcanza su gloria. Y número 7, alcanza su plenitud. Cuando yo digo que Dios le ha dado la esencia y la estructura a cada persona, le ha dado todo esto. Todo esto. Le ha dado definición, voy a repetir, definición, esencia, funcionalidad, potencial, dignidad, gloria y plenitud. Voy a dar un ejemplo. Hay ejemplos o hay casos de personas, de gente muy preparada, de científicos, que mientras más y más y más y más se meten a la búsqueda y al querer conocer las cosas en todas las materias, más y más y más y más llegan a la conclusión de que las cosas tienen su sentido en Dios. Es decir, es Dios quien le da el sentido a las cosas, porque hay un punto en el que llegan, hay un punto en el que se vuelve inexplicable, se vuelve inentendible lo que se estudia o lo que se conoce, y entonces las cosas solo se pueden conocer realmente en Dios. Por eso miren, si uno quiere realmente conocer al varón, uno tiene que conocer a Dios, y uno tiene que conocer cómo Dios ve al varón, cómo Dios se expresa del varón, cómo Dios lo formó, qué le dio Dios, qué capacidades le dio, qué llamado le dio, etcétera, etcétera. Y lo mismo sucede con la mujer.
Cuando alguien dice es que yo no entiendo a las mujeres, pues conoce a Dios. Y si conoces a Dios, vas a conocer entonces el pensamiento de Dios, el propósito de Dios, el plan de Dios, el amor de Dios para con las mujeres. Podríamos empezar a hablar aquí muchísimo acerca de cada una de estos conceptos, acerca de la definición, de la esencia, de la funcionalidad, del potencial, de la dignidad, de la gloria y de la plenitud. Y eso es parte de lo que vamos a estar haciendo en este tiempo. Cuando estemos hablando de los temas prácticos, de eso se trata, de que vayamos conociendo mucho más acerca de todo esto. Y miren, déjenme, abro otro paréntesis, porque yo en los últimos años he tenido más claro y más claro y más claro que el púlpito, hermanos, el púlpito no es, el púlpito y la clase o las reuniones de la iglesia no son reuniones de coaching ni de motivación, no son reuniones de humanismo. No, nosotros venimos acá para conocer al Dios vivo. Y cuando conocemos al Dios vivo, es Él el que nos habla acerca de lo que nosotros somos. Es Él el que nos da definición. Es Él el que nos permite conocer nuestro potencial. No estoy diciendo que no está bien que nos animemos los unos a los otros, pero estoy diciendo que no es el humanismo, sino es la palabra de Dios, es Dios el que le da impulso a lo que tú y yo somos. Amén.